lugar, quiero agradecer por esta gentil invitación a los doctores José Neira y Leiser León. Muy bien, es la segunda vez que me invitan pues a dar una charla sobre este noveno pleno casatorio. Y en la primera oportunidad señalé que este pleno era especial porque, en mi opinión, soluciona de una manera creativa una problemática que involucra, ¿no? En realidad, eh, varios principios y reglas procesales, ¿no? Por un lado, tenemos esta regla, ¿no? Derivada del artículo 220, ¿no? De la nulidad de oficio, del 220 del Código Civil. Pero de otro lado, ¿no? También teníamos los límites que establece la Constitución y el Código Procesal Civil, ¿no? Que son pues el derecho de defensa, el principio de congruencia y también el tema de las vías procesales, ¿no? Como, como ustedes saben, y como lo veremos más adelante, el Pleno soluciona esto de manera creativa con una especie de solución intermedia, ¿no? Para ambos tipos para ambos tensiones, ¿no? Tanto el tema de la congruencia como en el tema de las vías procedimentales. Pero han transcurrido 3 años desde esa vez y un pleno casatorio más, ¿no? Que está relacionado con ¿no? El de la prueba de oficio, ¿no? Y yo encuentro ahora un motivo adicional para afirmar la singularidad de este pleno, ¿no? Y es que es el único de los 10 plenos que es interpretativo, sistematizador y aditivo. Me explico. Por sus características funcionales, podemos clasificar los 10 plenos casatorios de la siguiente manera. Un pleno, como el caso del quinto pleno, puede ser meramente aplicativo, ¿no? Es decir, un pleno que resuelve una antinomia. En ese caso, ¿cuál era la antinomia? Era el problema sobre qué plazo aplicar para la impugnación de acuerdos de sociedades, de asociaciones civiles, ¿no? El plazo de caducidad o los plazos de caducidad del 92 del Código Civil o los plazos de prescripción generales del, del artículo 2001 del Código en relación a la nulidad del acto jurídico. Entonces, en ese pleno se resolvió una antinomia, ¿no? Más que una interpretación, fue una resolución de una antinomia en la cual había un concurso de 2 normas y optándose por el 92, ¿no es cierto? Pero luego también tenemos los plenos meramente aplicativos, ¿no? Perdón, interpretativos, es decir, que más que encontrar una norma aplicable, lo que hacen es, de la norma discutida, ver cuál es su interpretación, ¿no? Su interpretación correcta. Son los casos del segundo pleno sobre el artículo 950 del Código Civil, ¿no? Aunque se podría decir de que es un caso de integración, ¿no? Porque lo que hace es añadir un nuevo supuesto de hecho. Es decir, aunque no lo diga expresamente la norma, se entendería que también pueden pedir la prescripción o prescribir los coposeedores, ¿no? Convirtiéndose en copropietarios. Luego tenemos el séptimo pleno, que interpreta el 2022, ¿no? El artículo 2022 del Código Civil, aunque en realidad esta es una norma de reenvío, ¿no? Es decir, es una norma que dice que ante el choque de derechos reales versus derechos no reales, y que por descarte serían pues los derechos obligacionales, se aplican las disposiciones del derecho común, ¿no? Esa es una norma de reenvío, es decir, reenvía la solución a otra norma, pero en este caso no señalaba exactamente cuál era la norma. Entonces, lo que hace el séptimo pleno casatorio es elegir entre la tesis de que esa norma es el 949, protegiendo la propiedad oculta, o el 2016, que establece que quien inscribe primero tiene la preferencia, ¿no? Al final se decanta por la primera tesis, ¿no? Y tenemos el octavo pleno casatorio, ¿no? Recientemente publicado y comentado el día de ayer por los doctores Leiser León y Rómulo Morales,
sobre la interpretación del 315 del Código Civil, en la cual, como dijo el doctor Morales, en realidad es un caso de integración, ¿no? Porque lo que se hace es señalar cuál es la consecuencia jurídica, ¿no? En este caso, se opta por la nulidad. Muy bien. En estos plenos meramente interpretativos, lo que tenemos son casos de plenos con pocas reglas en el precedente, ¿no? Por ejemplo, en el pleno número 2 es solo una regla, ¿no? Y, y realmente el pleno se centra, pues, en la interpretación de una norma, ¿no? En cambio, tenemos una tercera categoría de plenos, o en este caso de pleno, ¿no? Que es el aditivo. Es decir, es el pleno en el cual en realidad lo que se hace es añadir una nueva norma, ¿no? Una norma que no existía en el ordenamiento. Es el caso del primer pleno casatorio, ¿no? En la cual se añade una excepción procesal que no existía antes, ¿no? La excepción de transacción extrajudicial, ¿no? A una lista que era en principio taxativa, como es la del Código Procesal Civil, ¿no? En la lista de excepciones procesales. Muy bien. Luego tenemos los plenos interpretativos y sistematizadores, ¿no? Estos son plenos con varias reglas, ¿no? Dentro del precedente, en las cuales se interpretan algunas normas, pero también se sistematizan varias, ¿no? Como es el caso de los plenos terceros sobre el divorcio, el pleno cuarto sobre el desalojo y el pleno sexto de la ejecución de garantías, y este último pleno, el 10º, sobre la prueba de oficio, ¿no? Donde, si bien se centra en interpretar una o varias normas, lo que se hace es no solo eso, sino también hacer una labor de sistematización de la institución que se interpreta o se analiza con otras normas del ordenamiento. Muy bien, el caso del noveno pleno es único porque tenemos un pleno interpretativo, es decir, se centra en una norma, en el 220, pero también es sistematizador, ¿no? Porque como veremos, no solo se centra en interpretar el 220, ¿no? Sino también trata de eh, interrelacionarlo, ¿no? O de coordinarlo con otras normas, como las normas de ineficacia de acto jurídico, de contrato, las normas de vías procedimentales y otras normas del Código Procesal Civil, como el principio de congruencia y el derecho de defensa. ¿Cuál es la parte aditiva? ¿No? Porque digo de que este pleno es único, porque es el único que es interpretativo, sistematizador y aditivo. ¿Cuál es la parte aditiva? Cuando añade supuestos de ineficacia de oficio, ¿no? Que son supuestos distintos al de la nulidad de oficio previsto en el artículo 220 del Código Civil. Al punto de que hoy se podría hablar más que de nulidad de oficio, de ineficacia de oficio, ¿no? Muy bien, entonces son dos las razones por las cuales me parece que el pleno número 9 es singular, ¿no? Por un lado, una manera creativa de solucionar un problema, y otro lado, tener pues casi todas las características funcionales de los demás plenos. Muy bien, sobre la primera razón, ¿no? Desde un punto de vista epistemológico, este pleno es una especie de reflejo de lo que es la dialéctica hegeliana, ¿no? Es decir, en este pleno hay una tesis, una antítesis y se culmina con una síntesis. Esto no sería la primera vez, ¿no? En el derecho, incluso también en la política, ocurre eso bastante, ¿no? En la política, por ejemplo, el estado de bienestar es el resultado de la tesis del Estado liberal de la Revolución Francesa, la antítesis del Estado comunista, ¿no? Y como síntesis, ¿no? Tenemos el estado de bienestar, que es un equilibrio entre la igualdad y la libertad. En el derecho también ocurrió con la valoración de la prueba, ¿no? Tenemos la prueba tasada del antiguo régimen, ¿no? La libre convicción de la Revolución Francesa, y hoy por hoy un equilibrio entre ambas, que es el sistema de la sana crítica o apreciación razonada prevista en el artículo 193 de nuestro código.
Muy bien, el noveno pleno pues es dialéctico porque hay una tesis que es la nulidad de oficio, ¿no? Prevista en el artículo 220, según la cual el juez, el juez puede anular un acto jurídico aunque nadie se lo haya pedido, es decir, aunque las partes no lo hayan solicitado, ¿no? Pero como antítesis a ese mandato del 220, se podría afirmar de que esta norma afecta el principio de congruencia, ¿no? El principio de congruencia que está previsto, pues, en el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Civil. Y el principio de congruencia, en su variante extrapetita, no es otra cosa que la protección al derecho de defensa, ¿no? Según el cual el juez no puede sentenciar algo que las partes no han discutido. Entonces, ese era el problema con el 220. También otro problema es el tema de la vía procedimental, ¿no? Es decir, se afirma de que si la nulidad de acto jurídico es una pretensión que se tramita normalmente, pues, en la vía de conocimiento, ¿cómo era posible que se pueda resolver en una vía sumarísima en la cual se tramita el proceso de otorgamiento de escritura pública, ¿no? Que fue donde, un caso a partir del cual nace, pues, este pleno, ¿no? Pues bien, esas son las dos, pues, los dos polos de tensión que tiene este caso, ¿no es cierto? Entonces, en relación al primer polo de tensión, ¿cómo se soluciona en este pleno? Incluyendo, pues, la regla del contradictorio, ¿no? Es decir, que cuando el juez advierta esta nulidad digamos, del negocio o del acto jurídico que está en el meollo de la discusión, no lo haga, pues, de manera intempestiva, pues, ¿no? No sorprenda al adversario, o no sorprenda a las partes, ¿no? Con una declaración de nulidad sin antes haberles dado la oportunidad de defenderse, es decir, de, eh, de señalar su punto de vista en el contradictorio, ¿no es cierto? Esa es la regla que establece el Pleno para solucionar este polo de tensión entre el mandato del legislador dirigido al juez de anular de oficio los actos jurídicos con nulidades manifiestas, y de otro lado, pues, el principio de congruencia y el derecho de defensa previstos en el Código Procesal Civil. Muy bien, en relación a la otra dialéctica, ¿no? Tenemos por un lado, pues, también la tesis de la nulidad de oficio, y de otro lado, otra antítesis, que es las vías procedimentales, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos argumentos en ambos lados, ¿no? Bastante razonables, ¿no? En primer lugar, en admitir, o en favor de la nulidad de oficio, admitir que la vía procedimental no puede permitir ninguna discusión sobre la nulidad del acto jurídico en un proceso que no sea, pues, de conocimiento, condenaría al demandante a esperar que se resuelva el proceso que podría el demandado, ¿no?, iniciar de nulidad de acto jurídico y con un pedido de prejudicialidad, ¿no?, de suspensión por prejudicialidad. Entonces, con lo cual, si yo inicio un proceso de otorgamiento de escritura pública, ¿no es cierto? Y se afirma de que no se puede discutir la nulidad de ese otorgamiento de escritura pública en este proceso, entonces el demandado podría plantear una demanda de nulidad de acto jurídico en otro proceso, con lo cual habría que esperar que termine ese proceso de conocimiento para resolver el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública, con lo cual el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública se convierte en un proceso más largo todavía que un proceso de conocimiento, porque tendrá que esperar lo que suceda en el proceso de conocimiento. Eso naturalmente se presta a estrategias dilatorias, ¿no es cierto? Por ello, del lado de la nulidad de oficio, pues existe un argumento bastante convincente, ¿no? Pero sin embargo, también es cierto de que decir de que se puede discutir cualquier tipo de nulidad en un proceso sumarísimo o abreviado
es vaciar de contenido la normativa referida a las vías procedimentales. Entonces, frente a estos dos polos de tensión, con acierto, el Pleno llega a una síntesis, ¿no? Que es una posición intermedia, que es decir, que se resuelven